Ya, excelente, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a esta, creo que es la sexta clase de teología queer y hoy estamos entrando en una parte más compleja. Hasta el momento nos hemos concentrado en lo que es describir la teología queer, ver algo de el impacto en la iglesia en general, en la iglesia evangélica en particular. Ahora llega el momento en el cual tenemos que empezar a aprender a hacer una crítica. Y esta es la parte más difícil porque pocos estamos acostumbrados a pensar con claridad, a articular argumentos. Y pido al Señor que nos ayude esta tarde a poder escuchar con atención. Espero que al final tengan la libertad para hacer preguntas porque eh, podrían encontrar cierta dificultad en seguir el argumento y no están seguros cómo no estoy procediendo de A a B a C, y es importante que traten de seguir bien la argumentación, ¿ok? Así que confiemos en Dios que nos va a ayudar, pero aquí vamos, ya una crítica de la teología queer. Vamos a compartir el PowerPoint, ¿ok? Aquí lo tenemos entonces, una crítica de la teología queer. Ahora, lo primero que encontramos como creyentes cuando queremos hacer una apreciación de la teología queer es que enseguida se nos tilda de homofóbicos, heteronormativos y otros apelativos que usan. Y tenemos que aprender a acostumbrarnos a ser atacados y no tomarlo en forma personal o no amedrentarnos por estos apelativos, sino simplemente insistir con un buen corazón que tenemos el derecho como seres humanos de evaluar las afirmaciones de la teología queer. Ahora, muchos de ellos argumentan de que el evangélico es muy pasivo, que simplemente acepta todo lo que enseña y que por eso son un poco retrasados. Entonces, es importante que insistamos en el derecho de evaluar. Pero claro, tenemos que aprender a evaluar bien las afirmaciones de la teología queer. Empecemos esta tarde con la evaluación de la validez de la teoría queer. Ya noten, estoy hablando en primer lugar de la teoría. Vamos a pasar a la teología más adelante, pero primero hay que hacer una evaluación de la teoría en sí. Ahora, la teoría queer afirma que cada ser humano es único, y a eso damos un rotundo amén. Reconocemos que hay una enorme variedad de formas de ser humano. El ADN, por ejemplo, confirma esa fluidez de cada persona. No hay un ADN exactamente idéntico al de otro. Por eso, cada persona tiene su configuración genética muy particular. Y si vamos al aspecto de las razas, por ejemplo, uno lo puede hacer mirando nomás, porque uno puede ver eh, claramente por los rasgos físicos que hay fluidez entre una persona netamente negra, africana, toda una transición hacia personas que se han mezclado con la raza blanca o la raza peruana, y el ADN confirma la fluidez entre las razas. Pero lo primero que hay que insistir con la teoría queer es que eso no es cierto en la fluidez de la identidad sexual. ¿Ok? Podemos reconocer que hay una fluidez en los sentimientos sexuales. ¿Ya? Eso es una cosa, los sentimientos. Pero la identidad sexual, no. La ciencia afirma que solo hay dos identidades sexuales, o masculino o femenino. Eso es simplemente asunto de biología, de nuestra configuración genética,
y tenemos que partir de ese punto de vista, insistir frente a la teoría queer, que aunque somos individuos en mucho sentido de la palabra, fundamentalmente hay una identidad binaria en nuestra sexualidad, varón y mujer. Y esa configuración sexual, esa identidad sexual masculina-femenina es muy, muy precisa en el ADN y en cada célula de nuestros cuerpos. Así que si una persona es un varón, no solo es varón en sus órganos sexuales, digamos. Cada parte de su cuerpo, hasta las uñas y el cabello, tiene un ADN masculino. Es algo muy claro que la ciencia ha confirmado. Así que eso nos lleva a afirmar que la teoría queer no se basa sobre la ciencia, se basa sobre sentimientos. ¿Ok? Y aquí una primera crítica muy clara que hay que hacer. Crítica en el sentido no de criticar, sino de evaluar, apreciar. Esta es la primera apreciación. La teoría queer no es algo científico, es algo emotivo. Se basa sobre los sentimientos. Hay que reconocer que los sentimientos son muy fluidos. Un día podemos despertar y estamos alegres. Otro día despertamos y estamos tristes. A veces empezamos el día alegre y para mediodía estamos tristes. Y en la tarde estamos alegres otra vez. Hay una tremenda fluidez en los sentimientos. Pero hay que insistir, esa no es una base adecuada para eliminar lo que dice la ciencia, que la humanidad es binaria en la sexualidad. ¿Ok? Repito, las emociones y los sentimientos no proveen una base adecuada para eliminar lo que la ciencia dice claramente, que el ser humano es binario en su sexualidad. Ahora, podemos notar que hay otras categorías que también están bien definidas. Por ejemplo, pensemos en la categoría de la edad escolar. ¿A qué edad se empieza primaria? A los 5 años, ¿no es cierto? Ahora pregunto, ¿a los 5 años cronológicos o los 5 años eh, sentimentales o emocionales? Porque se imaginan, si vamos a aplicar la teoría queer a la edad escolar, podemos tener en un aula una persona que tiene 3 años cronológicamente, pero dice y se comporta como un niño de 5 años. Y por lo tanto dice, bueno, esta es mi identidad, yo quiero estar en primaria. Y puede haber un chico de 15 años que decide por alguna razón que se siente de 5 años. Por ende, pregunto, ¿le vamos a permitir estar en el aula de primero de primaria porque se siente de 5 años? No, así no funciona el estudio. Todas las sociedades establecen eh, edades para cada aula y también no solo la edad, sino cuándo cumple esa edad y hay reglas. Y aquí no se permite nada de individualidad, que cada uno es diferente y hay una fluidez de edades, no. Se aplica algo muy absoluto. Tenemos lo mismo en la categoría animal y la categoría humano. ¿Ok? Em, Aquí no entra los sentimientos. Si una persona dice que se siente perro, no por ende lo vamos a tratar como un perro, más bien lo enviaríamos a un psicólogo porque tiene una gran crisis de identidad. Sus sentimientos no están encajando con su identidad como ser humano. Así que hay categorías en la sociedad que toda la sociedad
acepta como algo fijo, establecido, no negociable, no depende de sentimientos. Aquí no hay fluidez. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer de la sexualidad una excepción? ¿Quién tiene la autoridad para decir eso? Si la ciencia afirma que hay varón y mujer genéticamente. Ahora, obviamente, no vamos a negar que las personas tienen el derecho de sentir lo que quieren. Ya cada uno puede sentir lo que quiere. El problema es cuando quieren negar las categorías sexuales, eliminar el concepto de masculino, femenino, porque eso exige el cambio de lenguaje y de gramática. Así que hay personas que dicen, yo no quiero hablar de ellos o de ellas porque no acepto el concepto binario. Así que yo quiero inventar otro pronombre neutro, ellas. Y voy a insistir en que otros también usen ellas porque ese es mi derecho. Bueno, como creyentes, lo que afirmamos es que Dios es un Dios de orden. La ciencia genética confirma el orden de Dios. No hay personas que porque se sienten mujeres, eso cambia su genética por sus sentimientos. No pueden sentirse mujeres, pueden ser hombres que hacen un cambio genético en su cuerpo, biológico, con hormonas, etcétera, pero toda su vida, ese hombre que se siente mujer y ahora dice que es una mujer transexual, hasta su muerte va a tener única y exclusivamente células masculinas. ¿Ya? Esa es una realidad que no se puede negar y resulta problemático cuando la sociedad insiste en ir en contra de lo que la ciencia afirma. Ya tenemos que argumentar así. Es peligroso para la sociedad ir en contra de lo que la ciencia afirma. En conclusión, simplemente no hay base científica para la teoría queer. Es un asunto de sentimientos y emociones, más no de ciencia y de biología. Recalco, la ciencia confirma esta categorización binaria. No solo lo afirma, sino que indica que es imprescindible para la reproducción humana. Dos hombres no pueden reproducirse, porque el proceso de la reproducción exige que sea la unión de células masculinas y femeninas, la única reproducción posible en la raza humana. Es cuando eh, un ADN, células de ADN masculino se unen con células de ADN femenino y se reproduce una nueva célula que tiene una nueva configuración de ADN, un nuevo individuo es producido. Pero eso se basa en ciencia, en nuestra identidad sexual. Lo interesante es que para la gran mayoría de los seres humanos, la identidad sexual masculina va de la mano con ciertas características del varón, psicológicas. Y lo mismo es cierto de la mujer. Por lo general, una mujer con identidad sexual femenina tiene ciertas características psicológicas femeninas. Ahora podemos argumentar contra la teoría queer que si el ser humano seriamente se propone atentar contra esa categorización científica psicológica, vamos a generar problemas. Vamos a generar problemas psicológicos y también vamos a generar problemas biológicos, porque ahora queremos cambiar al hombre en una mujer y ahora inyectamos o tomamos hormonas, tenemos operaciones genéticas o biológicas
y es todo una problemática. Y toda esta problemática psicológica y biológica se debe única y exclusivamente a emociones, a sentimientos. Y creo que uno tiene bastante derecho de cuestionar esta clase de experimentación social que se quiere hacer en toda la raza humana. Ahora, también podemos reconocer que hay una variedad de formas de relacionarnos y agruparnos. Podemos tener diferentes amigos, diferentes edades, diferentes condiciones socioeconómicas, diferentes razas, etcétera. Puede haber mucha fluidez en amigos, en sociedades. Pero qué interesante, en la sexualidad se nota algo muy diferente. No hay esta misma fluidez en la sexualidad. Me explico. Si hablamos con la gran mayoría de esposas, son casadas con un hombre, y le preguntamos, ¿tú estarías tranquila que tu esposo se relacione sexualmente con otra mujer? Y más del 90% de las mujeres, acercándonos a 99% de las mujeres, van a responder rotundamente no. Yo no quiero jamás que mi esposo se relacione sexualmente con una mujer. Ahora le preguntamos, ¿pero tu esposo puede estudiar con una mujer? Ah, ya no hay problemas. ¿El esposo puede hacer un negocio con una mujer? Ya, tampoco no hay problemas. ¿El esposo puede ir a comprar en una tienda de mujeres? También. ¿Por qué entonces solo en el área sexual hay este problema? Y no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de inconversos. Este es lo que el inconverso siente, por eso hay tantos divorcios, tantas separaciones, porque el ser humano no acepta la infidelidad sexual. Puede aceptar muchas otras relaciones de amistad, de trabajo, de negocio, lo que sea, con personas de diversos sexos, pero no acepta la relación sexual con otra persona. Y esto no es algo que se limita a una parte de la tierra, se ha manifestado en casi todas las culturas a lo largo de todos los siglos. En otras palabras, estamos frente a una evidente verdad científica, social, comprobada por los años. Por lo tanto, la teoría queer está atentando contra todo eso. Y tenemos el derecho de argumentar, aquí hay una experimentación social que podría ser altamente peligrosa, la teoría queer. Por eso concluyo, la teoría queer atenta contra todo esto y es efectivamente un experimento social peligroso. Insistimos, cada persona merece ser respetada tal como es, pero eso no significa que debemos cambiar las estructuras sociales básicas, por lo que algunas personas, menos del 5% de la población humana, siente. Ese es el argumento que podemos presentar. Ahora pasemos de la teoría a la teología queer. La teología queer pretende justificar la teoría queer a la luz de la Biblia, ¿no es cierto? Quiere reinterpretar la Biblia para justificar la teoría queer. Pero como hemos visto, para hacerlo, tiene que radicalmente reinterpretar la Biblia. O sea, al igual que está queriendo radicalmente cambiar la ciencia y la psicología, en el ámbito secular, en el ámbito religioso cristiano, la teoría queer y la teología queer quiere radicalmente reinterpretar la Biblia. Así que empecemos con este primer punto, el peligro de socavar la autoridad de la Biblia. Hemos hablado de el peligro de intentar
socavar la autoridad de la ciencia, que define el ser humano como binario. Ahora, el peligro de socavar la autoridad de la Biblia. Ahora, en el siglo XIX, la teología liberal surgió en Europa y en Estados Unidos en el contexto de rechazar la revelación divina. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, empezaron a tratar la Biblia como si fuese un texto humano. Y eso terminó afectando mucho la teología, socavó la misma teología. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la teología de la muerte de Dios, una teología que empezó a surgir durante el siglo XIX y pasó al siglo XX. La afirmación de que el Dios trascendente, eterno, que es revelado en la Biblia, los filósofos decidieron que ya no existe ese Dios. Estaban dispuestos a aceptar una suerte de Dios panteísta que em, está esparcido por todo el universo, pero no un Dios trascendente, un Dios que exige del ser humano ciertas formas de vivir, etcétera. No. La filosofía, la teología liberal conllevó la muerte de Dios. Y eso produjo también el ateísmo que hoy en día está creciendo en Europa y en Estados Unidos. Y no es una coincidencia, porque si los teólogos empiezan a cuestionar la existencia de Dios, entonces el ateísmo es lo que viene a continuación. Ahora tenemos que afirmar lo siguiente: si Dios no existe, ¿para qué hablar de teología? La palabra teología resulta redundante si Dios no existe. La teología es el discurso acerca de Dios. Pero si Dios no existe, no podemos hablar de teología. Estaremos hablando de simplemente pensamientos humanos. Así que habría que cambiar toda la teología en humanismo, si Dios no existe. Ahora, miren lo que pasa en la teología de la liberación. Aquí en Perú, hace muchos años, Gustavo Gutiérrez afirma que la praxis es la primera palabra, ¿ya? En cualquier actividad humana y pensamiento humano, la praxis, no la palabra de Dios, la praxis es la primera palabra. Ahora, si él empieza de ese punto de vista, que la praxis, lo que tú decides hacer, es lo más importante, ¿por qué Gustavo Gutiérrez quería usar la Biblia? La verdad es que solo por razones culturales. Él era sacerdote católico, así que tenía interés en la Biblia. Estaba trabajando en América Latina, un contexto católico, y por lo tanto para Gustavo Gutiérrez, la Biblia era interesante por su contexto. Pero él podría alcanzar exactamente las mismas conclusiones en la teología de la liberación si sacara la Biblia. Lo que quedaríamos es simplemente con el marxismo. Es el mismo análisis, la lucha a favor de los pobres y cómo vamos a luchar a favor de los pobres. Así que lo que Gustavo Gutiérrez en realidad elaboró no fue una teología de la liberación, sino una bibliología de la liberación. Es decir, un concepto del marxismo y la liberación que va de la mano con la Biblia y la manera que Gustavo Gutiérrez podía interpretar la Biblia. Pero ¿qué tenía Dios que ver con todo eso? Nada, pues. Porque no era Dios guiando a Gustavo Gutiérrez. Y Gustavo Gutiérrez no está queriendo afirmar lo que el eterno soberano Dios dice de la liberación humana. No, él está queriendo alinearlo con los textos de la Biblia. Así que hablaríamos de una bibliología de la liberación, es decir,
un concepto de la liberación que parte de un libro que llamamos la Biblia. Ahora diríamos que exactamente lo mismo es cierto de la teología de queer, porque si la teología queer afirma, como hemos notado antes, que la Biblia es una colección de documentos humanos que podemos reinterpretar a nuestro antojo y que no hay un Dios soberano que está guiando la interpretación, ¿por qué hablar de teología queer? ¿No sería más razonable, hay que decirles, no sería más razonable hablar de una bibliología queer? Simplemente un concepto de lo queer a la luz de lo que dice un libro que llamamos la Biblia. Pero ¿por qué meter la teología si la gente no cree en Dios? Y si no cree que la Biblia vino de Dios, y si no creen que Dios por su espíritu es el que determina lo que la Biblia significa, yo diría que hay que apelar a que eliminen la palabra teología y usen la palabra bibliología queer. Eso nos lleva a un segundo punto: ¿cómo se debe interpretar la Biblia? Si la Biblia es una colección de documentos, producto del patriarcado heteronormativo, que es lo que la teología queer dice, si la Biblia es eso, uno se pregunta, ¿para qué usarla? Si el teólogo queer no está para nada de acuerdo con la Biblia, porque afirma que la Biblia está plagada por el patriarcado y está plagada por lo heteronormativo, uno se pregunta, entonces, ¿por qué usas la Biblia? ¿Cuál es tu interés en la Biblia? Permíteme una analogía. Espero que ustedes han escuchado del manifiesto del Partido Comunista de Marx. Eso fue escrito por un socialista radical. Ahora, em, digamos que queremos cambiar la figura. Traten de seguir este argumento. Digamos que yo decido afirmar que el manifiesto del Partido Comunista de Marx en realidad fue escrito por un socialista radical que quería oprimir a los ricos. Ahora, ¿eso justificaría que una persona rica lo deconstruya y use para liberar a los ricos de la opresión de los pobres? Aplicando esta crítica del lector. Imagínese una persona dice, mira, yo voy a usar el manifiesto del Partido Comunista, pero no para hablar de cómo los pobres son oprimidos. No, voy a usar este manifiesto para argumentar que el gran problema de la raza humana es que han oprimido a los ricos. Y yo voy a deconstruir el manifiesto del Partido Comunista para ponerlo todo de cabeza y usar ese documento reinterpretado a mi manera para liberar a los ricos de la opresión de los pobres. Uno se pregunta, ¿tendría sentido hacer eso? ¿Qué sentido tiene usar un documento que claramente fue escrito para promover la lucha a favor de los pobres y decidir que yo voy a reinterpretar ese documento y voy a usar el documento para hacer exactamente lo opuesto? Voy a usarlo para oprimir a los pobres y liberar a los ricos de la opresión de los pobres. Hermanos, el mundo ridiculizaría esa actitud. Dirían, estamos actuando totalmente mal, que nadie tiene el derecho de reinterpretar a Marx en esa manera. Pero eso es exactamente lo que están queriendo hacer eh, con la Biblia en la teología queer. Yo diría que sería mucho más honesto afirmar nuestra verdad, decir, esto es lo que yo creo,
antes de tratar de reinterpretar un libro como la Biblia, que claramente se opone a tu verdad, pero quieres reinterpretarla para que lo que tú dices es la verdad y la Biblia llama la mentira, tú lo conviertes por tus argumentos en mentira. Ahora, Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan al fin de Romanos 1? De la gente que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Ahora, yo diría que eso es lo que la teología queer está haciendo. Está poniendo la Biblia totalmente de cabeza, usando la Biblia en contra del mensaje bíblico para que la Biblia sirva a sus propósitos. Ahora, yo diría eso es deshonesto. Es simplemente deshonesto. Y no deberían estar haciendo eso. Intelectualmente es deshonesto. Un tercer argumento que podemos usar para criticar la teología queer es deconstruir la teología queer. ¿Ya? A ver si pueden seguir este argumento conmigo. Pensemos, imaginémonos la posibilidad de deconstruir la teología queer. Al igual que ellos quieren deconstruir la Biblia, vamos a usar su metodología para deconstruir la teología queer. Ahora, detrás de la teología queer, hemos estudiado, hay esta hermenéutica moderna que afirma que las palabras son metáforas, es decir, las palabras no tienen verdad absoluta, son simplemente metáforas. Ahora, podemos argumentar que eso es válido para cierta literatura, pero obviamente no podemos afirmar que en todo escrito palabras son metáforas. Por ejemplo, en las matemáticas, los números como 2 o 3 o 9 no son metáforas. Están, eh, están significan ciertas cosas absolutas que en todo el mundo se sabe que 2 es 2 y 2 no es 9. O las ciencias naturales. Diríamos, todos los textos de las matemáticas y las ciencias naturales, palabras no son metáforas, palabras tienen verdad absoluta. Por lo tanto, no podemos deconstruir un texto de medicina. No podemos aplicar la teología de la sospecha a texto de medicina. Es simplemente no es posible. Pregúntate, o preguntemos a la persona queer, ¿te gustaría ser operado por un médico que considera que la palabra riñón es una metáfora? Y por ser una metáfora, nadie sabe exactamente lo que es un riñón. Y por lo tanto, ese médico toma la palabra riñón como metáfora para el corazón, bajo el supuesto de que el autor tenía algo contra los corazones. Ah, diría la persona, ¿sabe qué? Este libro de cirugía está describiendo cómo operar un riñón, pero realmente eh, la palabra debió ser corazón y ese médico usa riñón como metáfora para el corazón. ¿Y por qué? Porque tiene algo contra los corazones. Tuvo un trauma como niño y decidió que el corazón es un riñón. Así que él ha escrito un libro en la cual usa la palabra riñón para corazón. Por lo tanto, vamos a deconstruir el libro y ese análisis de cómo operar un riñón lo vamos a aplicar al corazón. Ahora, ¿te gustaría ser operado por alguien así que piensa así? Qué horror, ¿no es cierto? Que te saque el corazón en vez del riñón. Esto es altamente peligroso.
Lo podemos afirmar si queremos para novelas o poemas, inventar diferentes tipos de interpretaciones. Pero en la ciencia no puedes proceder así. Nadie procede así. La ciencia se basa sobre el concepto de que palabras no son metafóricas, palabras son literales absolutas. Entonces, ¿bajo qué premisa están diciendo que la Biblia tiene que ser interpretada como literatura secular? ¿Ya? Tenemos que cuestionar ese razonamiento y decir que no, porque la Biblia viene de Dios, ese origen divino concede a la Biblia valor absoluto y nadie tiene el derecho de reinterpretar la Biblia a su manera, porque la Biblia no es un libro como poemas o como una novela. Reitero, la hermenéutica queer se basa sobre una filosofía de la literatura secular, elaborada por humanistas y ateos. Como creyentes, nosotros consideramos que Dios sabía cómo hacernos entender lo que Él nos quiere decir en la Biblia. Y por lo tanto, los autores escribieron no lo que ellos pensaron o reflejando sus prejuicios, no. La doctrina de la inspiración de la Biblia que sostenemos como evangélicos indica que lo que los autores escribieron era lo que Dios, que es verdad, quería que escribiesen. Y nosotros como hijos de Dios, con el Espíritu Santo, podemos entender muy bien lo que los autores estaban diciendo. La Biblia no es un libro que puedes o debes interpretar a tu manera. La misma Biblia afirma, las escrituras no son de interpretación privada. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad. Así que esa forma de argumentar hay que usar con la teología queer. Podemos afirmar algo más. Los textos de la teología queer, los textos, fueron escritos por personas que tienen una ideología liberal y practican una sexualidad fluida. Por tanto, creo que tenemos todo el derecho de afirmar que el propósito de sus escritos es oprimir a los heterosexuales. Y la verdad es que eso es lo que pasa. Constantemente se chanca al heterosexual. El momento que el heterosexual trata de decir algo, lo callan, lo silencian. No, eres heterosexual, no te permitimos hablar. Ahora, los heterosexuales, bajo esa presión, tienen el derecho de aplicar una hermenéutica de sospecha a los textos, los escritos de la teología queer, interpelar esos escritos y liberarlos para que dejen de funcionar como textos opresores de los heteronormativos. A ver si pueden seguir mi argumentación aquí. Ellos dicen que la Biblia fue escrita por heteronormativos para oprimir a los homosexuales. Por lo tanto, el homosexual tiene el derecho de deconstruir la Biblia para luego usar la Biblia para defenderse a sí mismo y atacar a los heteronormativos. Muy bien. Entonces, ¿por qué el heteronormativo no puede hacer exactamente lo mismo con los libros de la teología queer? Argumentando que los autores quieren oprimir a los heterosexuales. Por lo tanto, el heterosexual está en plena libertad de deconstruir esos textos, mostrar cómo oprimen a los heterosexuales y por lo tanto al final ponerlo todo de cabeza y usar esos textos de la teología queer para defender a los heteronormativos y atacar a los homosexuales. Es interesante que alguien
intente hacer eso para ver cómo reaccionan la gente queer. Lo más probable es que no te van a permitir hacer con sus textos lo que ellos hacen con la Biblia. ¿Ok? Simplemente no te lo van a permitir. Van a argumentar que eres injusto, que no has entendido bien lo que están escribiendo, que estás manipulando el texto. O sea, ellos pueden hacerlo con la Biblia, pero no te permiten hacerlo con sus textos. Ahora hay que desarrollar ese argumento y mostrar a la teología queer lo injusto de su comportamiento. Otro pensamiento que yo tuve es que si reflexionamos sobre el asunto, nos damos cuenta de lo siguiente. La hermenéutica queer, que afirma que palabras son metáforas, resulta entonces una nueva forma de la alegorización. ¿Se acuerda que en los primeros años de la iglesia cristiana estaba muy de moda la interpretación alegórica, que tomaba las palabras de la Biblia como metáforas y las llenaban de otros significados muy diferentes según la imaginación de el comentarista? Por ejemplo, en la historia de el buen samaritano, ¿se acuerdan? Al final, el buen samaritano paga al dueño del hospedaje que estaba atendiendo al herido, le dio 2 monedas de plata para atenderlo. Ah, dicen los alegóricos, esas 2 monedas de plata no eran monedas, pues, no, son metáforas. ¿Y qué representan? Ah, representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque lo que el ser humano golpeado por el pecado necesita es la aplicación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso va a producir sanidad. ¿Pueden entender mi argumentación? El método alegórico consistía en tomar palabras como metáforas y darles otro sentido muy diferente. Ahora, la iglesia rechazó esa hermenéutica hace casi 2000 años, porque estaba basada sobre una filosofía errada, una filosofía que daba lugar a la creatividad humana por encima de la estabilidad del texto. Esto fue el gran problema con la alegorización. El texto ya no tenía estabilidad, no había un solo significado. Cada persona podía venir a la Biblia con su método alegórico y podía inventar nuevas, interesantes interpretaciones del texto bíblico. Eso fue muy peligroso porque la Biblia perdió un sentido absoluto, verdadero. La iglesia rechaza la hermenéutica alegórica. Ahora yo planteo que desde esa perspectiva, la teología queer es simplemente volver al método alegórico con la palabra de Dios, con su filosofía de lo que palabras significan. Y por eso este libro que hemos comentado antes, el comentario exegético social del Nuevo Testamento, es un comentario alegórico. El autor pone de cabeza lo que dice el Nuevo Testamento, inventa nuevas interpretaciones que salen de su cabeza. Claro, lo presenta en forma muy argumentada y puede convencer a los teólogos queer, pero a los demás lo deja frío porque claramente el texto no está diciendo lo que ellos dicen que está diciendo. Lo mismo con el libro de Rolf Nolasco, Corazones encendidos, parábolas para el alma queer. Aquí también él aplica al final una hermenéutica alegórica bajo la fachada de teología queer. Es decir, él está creando nuevos significados de las parábolas partiendo de su propia creatividad, quitando de las parábolas un valor absoluto para darles un sentido bastante diferente. Eso es muy parecido al sistema alegórico y por esa misma razón debe ser rechazado por los creyentes.
Si vamos un poco más, podemos afirmar que el fundador del cristianismo, el Señor Jesús, Él ya nos dio las pautas para interpretar correctamente las escrituras. Cuando leemos los evangelios, tenemos claras indicaciones de cómo el Señor interpretaba las escrituras. Esa es la pauta para todo cristiano que pretende seguir en las pisadas del Señor Jesús. Aquí están algunas pautas para interpretar las escrituras que tenemos que presentar a la teología queer. Número 1. El Señor pone la autoridad de las escrituras por encima de todas las tradiciones humanas, ¿no es cierto? En ese tiempo eran tradiciones de los fariseos que querían reinterpretar el Antiguo Testamento para sus fines personales. Y al final hay ese ejemplo de los fariseos usando ciertas tradiciones, terminan permitiendo a un hombre no darle nada de dinero a sus padres bajo una sutileza de argumento hermenéutico acerca del Corbán. Y Cristo rechazó por completo esa idea de reinterpretar la Biblia en forma antojadiza. No, dice Cristo. Las escrituras están por encima de cualquier tradición humana. Segunda pauta. Tenemos que tener la disposición de hacer la voluntad de Dios. Juan 7. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá que esto es la verdad. Así que según el Señor Jesús, la única forma de sacar la verdad de la Biblia es si tenemos la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y claramente los queer no están queriendo hacer la voluntad de Dios tal como está expresada en la Biblia. Están queriendo reinterpretar la Biblia a su manera para permitirles vivir una vida queer. Es decir, están haciendo básicamente exactamente lo mismo que los fariseos, inventando tradiciones en formas muy creativas para hacer lo que ellos quieren. Tanto el fariseo como el queer no quiere someterse a la voluntad de Dios. Una tercera pauta del Señor Jesús que encontramos ratificado por Pablo es la ceguera espiritual de los lectores. Los lectores no entendían bien la Biblia porque había esta ceguera espiritual. No conocían la verdad porque odiaban a Dios. Y por eso una cuarta pauta es, necesitan la ayuda del autor de la Biblia para interpretarla. Su misma ceguera espiritual los lleva a distorsionar la Biblia. Por lo tanto, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, el autor de la Biblia, para interpretarla. Y finalmente, el Señor y el resto del Nuevo Testamento aprendemos el gran peligro de torcer las escrituras para que ellas se encajen con nuestros pensamientos. Y el apóstol Pedro dice ese gran peligro de torcer las escrituras para su destrucción. Y el Señor Jesús, conversando con los fariseos, indicaba eso es lo que ellos estaban haciendo también. Estaban tergiversando la Biblia para encajar con sus tradiciones y por lo tanto estaban deshonrando la palabra de Dios. En cuarto lugar, tenemos que articular este pensamiento. La hermenéutica queer desestabiliza la Biblia. Ahora, ya he mencionado esto antes usando el argumento de la persona que reinterpreta un texto de medicina, eh, afirmando que riñón es una metáfora para corazón. Eso desestabiliza el texto científico. Y obviamente eso es lo que está pasando con la Biblia. Ahora, el argumento de la teología queer es que su manera de leer la Biblia, entre comillas, libera los textos bíblicos
para que favorezcan a los queers. Por eso están manipulando la Biblia, porque quieren vivir como ellos desean hacerlo y quieren liberar la Biblia para afirmarles en su vivencia queer. Pero hay que decirles, lo que están haciendo es muy peligroso, porque otros grupos podrían argumentar exactamente lo mismo y aplicar los mismos principios y métodos de la teología queer para elaborar estructuras de poder extremadamente nocivas. ¿Se imaginan una persona de la ultraderecha que decide que quiere usar la Biblia para liberar a los ricos de la opresión de los pobres y para defender a los ricos para que el rico pueda ser más y más rico y no interesarse para nada para los pobres? Bueno, no va a ser muy difícil aplicando los métodos de la teología queer para elaborar esa clase de teología para los ricos, que es exactamente lo que la teología de la prosperidad hace. Y por eso rechazamos la teología de la prosperidad, porque están mal usando la Biblia para justificar cómo ellos quieren vivir. Ahora, permite un ejemplo. Digamos, una persona no trabaja, se dedica a robar, y esta persona roba porque cree que no existe y no debe existir la propiedad privada. Y por eso se siente en total libertad de robar y no siente que está haciendo algo malo porque él está convencido que no existe propiedad privada. Ahora, ¿qué puede hacer? Bueno, puede deconstruir la Biblia a la luz de sus convicciones y elaborar ahora una teología de la cleptocracia. ¿Ya? ¿Qué les parece? Una teología de la cleptocracia basada en la deconstrucción de la Biblia, bajo la premisa que la Biblia está escrita por gente que cree en la propiedad privada. Y por eso afirman que no hay que robar. Pero yo no creo en la propiedad privada. Por lo tanto, voy a deconstruir la Biblia y voy a leer la Biblia del punto de vista de una persona que no cree en la propiedad privada. Por lo tanto, no robarás no significa quitar algo que le pertenece a otra persona. No, vamos a cambiar ese mandamiento, no robarás, en tal manera que me permite vivir una vida de robo porque he elaborado una teología de la cleptocracia. ¿Qué es la cleptocracia? Pueden buscarlo ustedes en el diccionario. Es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizado, la corrupción y sus derivados, como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, en tal manera que esas acciones delictivas ahora quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. Así que yo planteo, aquí está el gran peligro de la teología queer. Ellos, claro, lo usan para sus intereses personales, pero no van a querer admitir que cualquier otra persona puede usar exactamente los mismos métodos para defender lo que ellos quieren. Y eso desestabilizaría por completo la Biblia. Y al final la pregunta es, ¿y para qué usar la Biblia si tú estás tan decidido que lo que tú crees es lo cierto? ¿No sería más honesto simplemente eliminar la Biblia y hacer lo que tú quieres? ¿Por qué tratar de forzar un sentido totalmente arbitrario sobre la Biblia solo para que tú te sientas bien?
Cualquiera lo puede hacer, pero eso no es intelectualmente honesto. Así que esta tendencia a desestabilizar la Biblia indica que algo anda muy mal con la teología queer. Y esa desestabilización fácilmente se puede extender a la sociedad en general. Llegamos a la conclusión entonces. Hay una urgente necesidad de defender la Biblia y la sana interpretación de ella contra el abuso de la teología queer, tanto frente a la Biblia como frente a la hermenéutica. Nadie más va a defender la Biblia o la sana interpretación aparte de los hijos de Dios. Esa es nuestra gran responsabilidad y debemos a Dios este deber sagrado de evaluar y elaborar una crítica de la teología queer que defienda la autoridad de la Biblia y la interpretación sana guiada por el Espíritu Santo para darnos la forma de vida que Dios quiere para nosotros y no la forma de vida que yo quiero tener. Y que estoy decidido a usar la Biblia para justificar la forma de vida que yo quiero tener. Hermanos, que Dios nos ayude. Es una ardua labor que tenemos por delante. Así que dejo la clase ahí por este momento y ahora pasamos a tiempo de preguntas si es que siente que quieran hacer. Gracias, amado pastor. Levante su mano para si quiere realizar alguna pregunta, es que quiere intervenir y realmente tener alguna participación en este día. Pastor, bueno, hasta que algún hermano o hermana levante la mano, una consulta. Ujú, También estaba leyendo Olavo de Carvalho. Él no es cristiano, pero él tiene un libro muy importante y habla sobre el pensamiento crítico, ujú. el desarrollo del pensamiento crítico en todo ser humano, en fin. ¿No cree que también eso podría desarrollarse o deberían los pastores o líderes de las iglesias desarrollarlo con los jóvenes y con la iglesia en general? ¿Qué piensa usted? Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero ¿cuál es el gran problema si somos honestos? El gran problema es que hay muy pocos evangélicos que quieren hacer eso. Y el momento que el pastor quiere inculcar, desarrollar, fomentar una habilidad crítica, los hermanos empiezan a quejarse de que es muy profundo, muy complicado, que no les interesa. Somos intelectualmente ociosos, la gran mayoría de nosotros. Ese es el gran problema. Y los pastores responden a eso. Y por eso las prédicas tienden a ser bastante superficiales. Prédicas llenas de anécdotas, ilustraciones, chistes, vivencias, porque la gente no está preparada para un potaje fuerte, ¿ya? Lo que tú dices es una urgente necesidad. Y hay pastores que quisieran hacerlo, pero los mismos miembros de la iglesia se resisten porque dicen que es muy complicado. Ahora, en parte el problema es deficiencias en nuestros sistemas educativos, ¿ya? Ahí empieza el problema. Nuestros sistemas educativos son memoristas, no analíticos. Entonces, el estudiante que sale de secundaria simplemente no está preparado para analizar, está preparado para memorizar. Eso hace el desarrollo del espíritu crítico muy, muy difícil, ¿ya? Pero hay que tratar de hacerlo, ¿ya? Y lo que estamos haciendo esta tarde es un intento de acercarnos a eso. Y en la medida que personas pueden encontrar esto difícil, indica el problema que tenemos. Gracias, pastor. Gracias por su punto de vista y ese consejo también. Mónica Cárdenas.
Adelante, hermanita. Prende tu audio, está apagado tu audio. ¿Ya? ¿Me Ya, escucha? sí. Bueno, buenas tardes, pastor. Muchas gracias. Como siempre, muy interesante los planteamientos que el pastor hoy nos dio, porque los argumentos están buenísimos. Yo pienso que son muy válidos para nosotros, sobre todo yo que no manejo todavía una terminología de teología avanzada. Entonces es muy excelente porque puede uno abordar, como dice usted, estos argumentos en contra de los queer. Entonces está buenísimo todo. Yo también opino lo mismo que planteó la hermana Leslie. Aquí, por ejemplo, en Colombia, es muy poco en las congregaciones, poco no, es nada, nulo. Pastores que aborden estos temas, ni siquiera los tocan, nada, para nada, no los tocan en lo absoluto, ni en las dominicales, ni en las reuniones de líderes. Entonces veo esa necesidad tan urgente de verdad que nosotros sepamos, porque esto está avanzando, todos estos libros que ellos llevan, o sea, aquí no habíamos medido de verdad cómo han avanzado la teología queer, no lo había medido, y estamos muy lejos de eso, mientras que nosotros estamos en la ignorancia, ellos sí están avanzando y están tomando ese terreno que nosotros los cristianos como evangélicos deberíamos avanzar. Pero desafortunadamente, como le digo, pastor, aquí los pastores ni líderes toman estas iniciativas. Yo creo que no sé qué será. Y dos, pero agradezco la oportunidad, primeramente a Dios, que puedo estar en estos cursos, porque en algo puedo aportar al reino de Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Y te animo, ¿no? Con tu pastor, gente que tú conoces en liderazgo, anímalos, ¿no? Envíales el video, eh, anímales a pensar, indícales la problemática, ¿ya? Sé un elemento, un catalizador, ¿ya? Que pueda fomentar esto porque es lo que hace mucha falta, ¿ya? Animar a los pastores a tomar estos temas en serio. Una pequeña publicidad, mi amado pastor, nuestra hermana Mónica con nuestra hermana Zuleika. Ellos trabajan para el ministerio del pastor Enuel Hernández. Y así, Moniquita, déjanos el link en el chat para que puedan entrar. Hay un canal de YouTube para niños con bastante material importante. Déjanos el link porque sé que muchos hoy día se van a suscribir al canal y van a visitar. ¿Cuánto hace falta que haya canales así que puedan promover teología para los niños, material? Y yo sé que va a ser, es muy interactivo también, lo he visto. Así que lo escribes en el chat y los invito, amados hermanos, si tienes sobrino, hijos, tienes algún nietecito, ahí ponle like y mira esa hermosa página que han desarrollado y que realmente en estos tiempos tener esa riqueza es muy, muy importante. Nuestra hermana, gracias hermana Mónica. Nuestra hermana María Elena, adelante hermanita. Amén, amén. Gracias por el tiempo, por la enseñanza. Es la primera vez que entro. Solamente quisiera que me pudiera a lo mejor dar una orientación. A mí me invitaron casi hace 8 meses a un curso de teología, en el cual pues sí fui avanzando en los conceptos que me daban, los fui anotando, pero hubo un tema en el cual yo me atoré. Sí me lo explicaron ya, pero hay un tema que sí quisiera que me orientara y me definiera por qué me lo dieron así, ustedes que están dando el curso de teología. Este tema me lo dieron y se llama matrimonio figurativo. De hecho, todos los temas que nos daban era figurativo, como muerte y resurrección figurativo, todo era tema figurativo, porque así ellos lo veían. Por ejemplo, el sello y la marca de la bestia figurativo, todo era figurativo. El tema de matrimonio figurativo me lo explican así. Viene en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí nos explicaban que Juan pues ya murió. Entonces esta revelación es para tiempo futuro y entonces sería para el nuevo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, aquí otro que nos dice es que el matrimonio figurativo nos lo explican así, que el nuevo Juan es al que venciere, y dice, al que venciere recibirá la estrella de la mañana, y que la estrella de la mañana es Jesucristo. Jesús, por lo tanto, se casaría con el nuevo Juan, que es al que venciere. En las bodas del Cordero, cuando Jesucristo venga, que va a haber un casamiento en el cielo y que va a ser de estas bodas del Cordero con el nuevo Juan. Entonces a mí cuando me explicaron esto, pues me quedé así como impactada, ¿no? Pasmada. Dije, wow, ¿cómo es esto? Y sí nos dieron versículos, porque dice, Jesús es esposo, porque él es espíritu. El nuevo Juan es espíritu. Entonces dice que la esposa se viste de lino fino, que son las acciones justas. Y dice que para esto debe de haber un padre, el Padre Celestial es Dios. Y a mí nos comentó que aquí está. Pues sí, en resumen, al que venciere es el nuevo Juan. Y la estrella de la mañana es Jesucristo. Y dice, al que venciere recibirá la estrella de la mañana. Jesús se va a casar entonces con al que venciere, que es el nuevo Juan. Y nos dice que este gran misterio que viene en Efesios 5:30 al 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, que el espíritu es carne, más espíritu, más carne es una sola carne. Bueno, hermana, lo que diría es lo siguiente. En primer lugar, la Biblia nos advierte de personas que van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu está indicando que a lo largo de los siglos siempre va a haber la manifestación de personas que inventan nuevas ideas, nuevas interpretaciones y los lanzan. Y una característica del ser humano es que le fascina cosas nuevas más que la verdad. Así que cuando una persona descubre, entre comillas, algo nuevo, va a encontrar mucha gente que le quiere escuchar por esa curiosidad por lo nuevo. Pero desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, la iglesia corrió el peligro del gnosticismo, donde gente empieza a reinterpretar pasajes de Apocalipsis y otros pasajes en una forma más o menos como tú mencionas, y terminan vaciando por completo el Evangelio y la Biblia de su verdad. Y la iglesia tuvo que pelear mucho contra esas personas. Así que la advertencia es que tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. Hoy en día más que nunca, tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, siempre en cuando yo quiero saber la verdad. Si yo quiero curiosear nuevas ideas, ahí corro grande peligro. Por eso lo que el creyente tiene que hacer es ser sensible al Espíritu Santo y Él nos va a confirmar cuando alguien está hablando la verdad. Pero cuando alguien no habla la verdad, el verdadero creyente va a sentir algo está extraño aquí. ¿Y qué va a hacer el creyente? Como dice el Señor Jesús en Juan 10,
La oveja conoce la voz del buen pastor y le sigue, pero cuando escucha la voz de otro, entre comillas, pastor, se espanta y no lo sigue. Así que yo te recomiendo, hermana, no sigas escuchando esas clases, ¿ya? Búscate un curso mucho más centrado en la Biblia, ortodoxo. Eh, el problema, me imagino que ese curso que estás estudiando quizá no te cuesta nada. Hay un problema, un gran problema en América Latina, que la gente quiere todo gratis y la gente que enseña mal se aprovecha de ese interés en cosas gratis porque la gente lo estudia, ¿no? El creyente tiene que aprender, número uno, a discernir bien lo que está escuchando. Dos, rechazar cuando se da cuenta que esto no es lo que está acostumbrado a escuchar, así que huir por el temor de contagiarse. Y en tercer lugar, busca sana enseñanza, aunque tengas que pagar un poquito, pero busca sana enseñanza. Hoy en día es muy importante estudiar teología, pero hay mucha gente, muchos charlatanes que andan inventando toda clase de interpretación eh, al estilo del gnosticismo y mucha gente en la iglesia se está confundiendo. Así que tenemos, hermana, ya deja de estudiar eso y busca un curso de teología mucho más centrado en la palabra, en la cual el Espíritu Santo te va a dar tranquilidad y vas a disfrutar el estudio y no terminar confundida como obviamente y con razón estás. Gracias, amado pastor, y recalcar, el hermano David dice, este curso es gratis, sí, pero recordarles que para poder tener este curso se ha hecho una selección previa y al comienzo, para los que no han estado, se ha mencionado la biografía y lo voy a repetir, nuestro hermano Alex Donelli, nuestro amado pastor, él tiene años dentro de esta trayectoria preparado y sus estudios y todo lo que acredita, lo voy a volver a leer la próxima. Y realmente es un lujo tenerlo, porque él enseña también en seminarios y en estos días ha iniciado, si no me equivoco, el miércoles o jueves, profesor, jueves, un Jueves. curso de apologética. Ujú. También referente al curso de teología queer, está tomando varios temas, pero también el tema de teología queer, así que tiene un costo. Pero aquí estamos siendo muy bendecidos porque el hermano Dani Padilla invierte para que nosotros podamos acceder a este curso. Les repito, el pastor Alex Donelli da muchos cursos, no es el primero, viaja a diferentes países. La semana pasada, llegando de Bolivia, tomó vuelo a Lima, donde estamos nosotros, y él viajó a Trujillo, donde él radica, para inmediatamente conectarse. Todo por un servicio para la obra y el crecimiento de cada uno de nosotros, los que estamos en esta clase participando y estudiando. Entonces, el hecho de que esta clase sea gratis, se ha hecho una inversión generosa, llena de amor, sin ningún interés secundario. Por toda esa libertad que tenemos y ese gran servicio, es que usted puede hoy día escribir en el chat, hacer sus preguntas y todavía damos este tiempo para que usted pueda irse a esta clase sin ninguna interrogante. Usted se va y dice, bueno, hice esta pregunta, tenía esta cuestión, lo había anotado en tal sitio y ahora terminó la clase, el pastor me dio la oportunidad de realizar una pregunta y no irme con las dudas. Estos minutos son para que usted se vaya así, libre de toda duda. Se vaya realmente resuelto y contento de que, wow, todas las inquietudes, preguntas, un cuestionario que tenía, se ha ido. Así que gracias, pastor Alex, por todo este tiempo, por su dedicación. No nos cansaremos de poder decirle, hace bastante esfuerzo. Sé que el jueves ha iniciado la clase apologética o tocando el tema también de teología queer. Y nada, también los que quisieran de repente tener. El hermano Sergio tiene la manito levantada, ahorita lo reactivo. Ahí está, hermanito, adelante. Hermanita, disculpe, también yo les hice unas preguntas en el chat, no sé si le podrían por favor atender. Gracias. Está con su audio Lo apagado. puede repetir ahora que tiene el micrófono activado y así es. Ah, ya. Puede escuchar. Ah, ya. Sí, amada hermana. Ay, buenas tardes, hermanos, ¿qué tal? Gracias, pastor Alex Donelli, el pastor yo lo conozco años también. Ujú. Órale. Mire, ahí está
Ahí está mi pregunta, pastor. Me parece muy interesante el curso, quizás por el horario no he podido conectarme en las últimas semanas como tengo mi bebé, pero mire, me parece interesante el curso, eh, pero todo es teórico, ¿no? Y eso es muy bueno porque ahorita necesitamos demasiada información para poder contrarrestar las teologías que se están ahora pues añadiendo. Cada día se añade una teología. La verdad que esto de acá es algo impredecible, el mundo, ¿no? Cada uno con sus propios pensamientos y si eso lo ven correcto, abren teologías o abren puertas para atender otras necesidades, como por ejemplo lo de esta teología queer. Pero mi pregunta es, en el proceso, por ejemplo, nosotros como iglesia estamos preparados para recibir a estas personas, porque imagínese una persona que viene con un pensamiento de la noche a la mañana no lo va a cambiar, va a tener que haber un proceso. Justo la semana pasada, yo soy de la iglesia del pastor Luis Miguel Crespín, de Chimbote, Ujú. donde estaba el pastor Santiago Crespín. Ahora el pastor titular es el pastor, su hijo, es el pastor Luis Miguel Crespín. Y hemos tenido una conferencia de Hacia la Cruz. Y justo tuvimos un conversatorio sobre el aborto. Y invitamos, como yo era parte de la logística, invitamos a una doctora, al procurador, que es un abogado, invitamos también a un psicólogo y a un pastor y no sé a quién, y una psicóloga educadora de la UGEL. Y estuvimos abordando el tema del aborto. Por ejemplo, sería bueno también tener un tipo de conversatorio de esa manera, ¿no? Donde lo veamos esta teología, care, si no me equivoco, ¿no? Queer. De un Sí. ámbito psicológico, médico, de repente de un ámbito también de derecho, que es importante los derechos humanos. Entonces sería bueno porque a veces podemos tener mucha información, pero no que venga con ese tipo de ideología. Y si vienen, se van, pero como grupo, si llega un grupo quizás reducido, ¿cómo los trataríamos? O sea, estaríamos más que todos psicológicos. Eso, sería bueno una clase de esa magnitud, donde nosotros sí vayamos al concepto de cómo ellos se sienten y qué necesidades tendríamos que cubrir, trasfondos familiares, no sé, esa es mi preocupación, ¿no? Ya estoy llena de información y aún falta todavía porque siempre estamos aprendiendo, pero ¿qué pasaría si llegan estas personas a la iglesia? Esa es mi preocupación. Y hay una buena preocupación, Beth. Aquí tenemos que entender el cuerpo de Cristo, ¿ya? Ninguna persona va a ser capaz de atender todo. Entonces, cada uno aporta lo suyo. Yo aporto lo teórico porque eso es lo mío. Pero como tú bien dices, eso no es el todo. Eso solo trata las personas que escriben, que articulan la teología queer, y para personas para quienes eso es importante, tiene que haber una respuesta. Así que yo pongo lo mío. Y yo te animo a ti a hacer lo mismo en Chimbote, lo que tú planteas, habla con el pastor. Pastor, ¿qué tal hacemos un evento para la teología queer? Invitamos un psicólogo, y se trata el tema, excelente, ¿ya? Yo solo actúo como generar la conversación, yo planteo el marco teórico, pero esa es mi parte, ¿ya? Porque como miembro del cuerpo de Cristo, Él me ha preparado para hacer eso. Ahora, hay otras personas que son miembros del cuerpo de Cristo que están preparados para la parte más práctica, ¿ya? Ustedes tienen que empezar a trabajar, ¿ya? No esperen que yo lo haga, no lo voy a hacer, porque no es mi parte, es la parte que toca a otras personas trabajar. Así que yo te animo, Beth, ¿ya? Lo que tú planteas, excelente, hazlo, ¿ya? Busca gente y hazlo, ¿ya? Usa la información que yo tengo como parte de eso, pero es solo una parte. Y la parte humana es muy importante y hay gente preparada para hacer eso. Pero repito, eso no es mi parte. Como miembro del cuerpo de Cristo, mi parte es más la parte intelectual. Dios me ha preparado para eso, me ha dado convicciones para eso, habilidades en eso. Esa es mi parte. Pero hay que usar otro miembro del cuerpo de Cristo para complementar y hacer toda una presentación global para las personas que necesitan del Señor, ¿ok? Así que excelente tu preocupación y Dios te ayude a poder hacerlo en Chimbote.
Gracias, pastor, y tendríamos también como un punto de oración para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Orar por aquellos profesionales que están dentro de la iglesia, abogados, doctores, aquellos que ejercen alguna carrera vinculada a estos temas también, psicólogos, obstetrices. Entonces, que puedan de repente brindar todo ese conocimiento y poder desarrollar todos esos eventos, conferencias, capacitaciones, como usted dice, para que se amplíe. Ese es otro punto en el cual debemos de incidir en cuanto a la oración. Nuestro hermano Sergio había levantado su mano. Y más que nada, lo que quería compartir es, bueno, unos comentarios y una experiencia que tuve hace unos pocos días. Me encontré con un viejo hermano, o sea, viejo hace 30 años, compartíamos dentro del marco de la Iglesia Católica y de la renovación carismática. Después me convertí. eh, Espacios de servicio, ¿no? Y comprometidos realmente. Entonces me contaba él de la actualidad del grupo en el que sigue, de alguna manera, y liderándolo, inclusive donde había parejas gays, ¿no? Y lesbianas, que las aceptaban así libremente. Y en un momento me dijo, el tema es que ustedes son diferentes. Entonces, reflexionando acerca de esto y en medio de la conversión, le decía, el ser diferentes, el decir que somos diferentes, nos da la excusa para ser indiferentes. Usted mencionaba hace un ratito la parábola del buen samaritano. En su momento, el levita, el sacerdote, eran diferentes dentro de la sociedad. Y por ser diferentes, justamente fueron indiferentes al pasar por al lado del ladrón. El samaritano, tal como era considerado en la época y en el contexto social, fue el que amó al ladrón y el que obró con el amor de Jesucristo, ¿no? A los ojos de la parábola. Entonces, lo que le decía es que no somos, o sea, primero que ser diferentes nos da la excusa a que seamos indiferentes. Y no somos diferentes, la Biblia no dice que somos diferentes, la Biblia dice que somos únicos. Efesios 2:10 dice que somos hechuras de Dios, que somos un poema de Dios, que somos creados a imagen de Cristo Jesús para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, levantar la bandera en este punto de que somos únicos y no diferentes también nos da la posibilidad de argumentar que mi comentario siguió por ese lado. Esto de ser únicos tiene que ver con el ADN, tiene que ver con la huella digital, tiene que ver con eso y no por seguir las corrientes que pasaba por ahí la conversación, ¿no? Que la Iglesia Católica se está abriendo al amor y a la aceptación y a la igualdad y demás. Entonces, no por seguir estas corrientes vamos a permitirnos esas cosas, sino que, a ver, si somos únicos, si somos un poema de Dios, o sea, eso nos da la posibilidad de amar al otro comprometidos desde la visión de Dios, ¿no? Con el amor de Dios también. Entonces, mi experiencia con él fue esa, ¿no? Al verlo a mi prójimo, al verlo a él, más allá que estábamos en posiciones cuasi antagónicas en medio de esa conversación, eh, nada, creo que el amor de Dios permite eso, ¿no? También cuando entendemos que somos únicos y no somos diferentes, podemos amar al otro como un único, como un poema de Dios, como alguien que Dios creó especialmente. Eso, simplemente. Gracias. Ya, gracias, Sergio. Me gusta esa idea de ser diferentes, pero no indiferentes. Así que seamos personas diferentes por no ser indiferentes, ¿no? Porque el mundo está marcado ahora por indiferencia. El evangélico tiene que ser diferente precisamente por no ser indiferente a las necesidades y preocuparnos por la gente que nos rodea, ¿no? Y ahí está el desafío. Gracias, Sergio. Excelente. ¿Algún hermano más que quiera participar y levantar su mano para que pueda nuestro amado profesor, pastor Alex resolverlo? Tengo una pregunta, amado pastor.
Sí, dime. Dentro de unas falacias que usan los pro LGTBI, teología queer, utilizan una falacia y nos acusan de eso. Dicen, falacias que de las cuales somos acusados los cristianos. Una de ellas dice, censuran el discurso de odio, que nosotros censuramos el discurso de odio, porque ellos dicen, sí, nos odian, nos aborrecen, y dicen que también limitamos su libertad. Entonces, otra de las características que usted mencionó es que ellos se victimizan, ¿no? Somos minoría, nadie nos quiere, me discriminas por mi orientación, por mi identidad. Entonces, ante ese discurso acusativo hacia nosotros los cristianos, y se victimizan donde van, donde pueden, lo hacen en sus redes también, porque utilizan mucho las redes para hacerlo, diciendo que son personas vulnerables y que a través de la historia siempre han sido minorías. ¿Cómo podría un cristiano argumentar correctamente en contra de esta acusación, por decirlo así? Mm. Bueno, creo que primero tenemos que ser honestos y reconocer que eh, a veces, muchas veces, ha habido un maltrato hacia el homosexual, ¿ya? Es una característica muy humana de maltratar al que es diferente. Así que si un niño eh, de tez oscura entra a una clase de chicos de tez blanca, por ser diferente, los de la tez blanca lo van a marginar. Y al revés, si un niño blanco entra a un ala llena de niños negros, también va a ser victimizado. Ya hay esta característica triste en la raza humana de maltratar al que es diferente. Así que hay que reconocer eso y como creyentes tenemos que eh, poner la mano al pecho y reconocer que a veces hemos sido partícipes de eso y eso está mal. Entonces, primero hay que reconocer que tienen derecho en afirmar que muchas veces son maltratados. Pero por otro lado, con mucho amor y paciencia, hay que decir, pero no porque alguien tiene otra idea, lo vas a tomar como un rechazo a ti como persona. Se supone que debemos, como personas maduras, poder conversar sobre alguna idea en la cual discrepamos y queremos comparar ideas, ¿no? Pero las personas, es un facilismo, ¿no es cierto? Es muy fácil para el de la persona LGTB, simplemente no quiere eh, participar en un diálogo y lo reduce todo a homofobia. Bueno, qué fácil es eso, ¿no? Porque ya se acabó el diálogo. Lo que hay que decir es, no busques el camino fácil. Ese es un camino muy fácil de catalogar todos como homofóbicos. Y si a ti no te gusta que te cataloguen como homosexual, ¿por qué tú catalogas los demás como homofóbicos? ¿Ya? Todos tenemos que dejar de usar estos apelativos peyorativos y tenemos que como seres humanos sentarnos con cariño, con apertura, a conversar, intercambiar pensamientos, ¿ok? Eso nos dignifica como seres humanos. Así que tenemos que tratar de llevar la conversación por ese camino. Gracias, pastor. Tenemos a nuestra hermana Luz. Hermana Luz, ya está activado su micrófono. Buenas tardes. Hola, Luz. Es como un comentario. Lo que pasa, creo que la iglesia es la responsable de todo el avance que ha tenido la teología queer o los movimientos LGTBI, porque es que la iglesia se caracteriza por todo, como que en los últimos años, a lo que yo conocía, eh, por separarse del pensamiento, lo que ellos llaman mundano. O sea, Ujú. eso es mundano y yo no me mezclo con esto y tengo que vivir así porque así es que yo y se encajan en una burbuja y entonces el mundano sí está buscando abrirse camino y está avanzando y la iglesia es la responsable por una de pronto ignorancia o una mala interpretación. Se han catalogado como que tienen que vivir apartados.
Es que son mundanos y nosotros vivimos en santidad y somos santos y no podemos. Y si viene a veces un homosexual a la iglesia, lo miran raro, no lo aceptan en vez de ayudarlo y acogerlo. Eso se ha visto, o sea, yo he conocido casos que hacen eso, o sea, son como cristianos, pero como religiosos o que están en una secta cristiana que no sé ideología como es, no sé. Entonces, de ahí yo creo que viene el problema y es ¿cómo se dice? O sea, de la misma religión o religiosidad de los cristianos. Entonces, ellos iban avanzando y el cristianismo se quedó ahí, cerrado, como en una cláusula del tiempo, así, no se abrió a defender la fe o a propagar la fe. De hecho, hay iglesias que nunca visitan a un enfermo, nunca visitan al vecino, no tienen contacto con los vecinos, únicamente tienen contacto entre ellos. Y el resto de las personas no, es que si no son hermanos, si no son de la iglesia, no pueden tener contacto con ellos. Sí, Luz, tienes toda la razón. Hay demasiado de eso en las iglesias. ¿Ok? Eh, ¿Cómo corregir eso? Bueno, los pastores tenemos una responsabilidad de motivar a los creyentes a no ser una suerte de gueto evangélico en la cual no tienen personas que no sean amigos inconversos. Ya una prédica que yo di hace unas semanas en nuestra iglesia, yo dije que todo creyente tiene que tener amigos inconversos, ¿ya? Y romper esta idea que tú mencionas de que gente se jacta de que todos mis amigos son creyentes. ¿Ya? Eso no es ninguna virtud, eso es un gran defecto, porque ¿cómo vamos a hacer sal y luz en la sociedad? ¿Ok? Pero también diría lo siguiente, ¿ya? No usemos la palabra iglesia, porque la palabra iglesia es muy fácil usar y echamos la culpa a otros. ¿Por qué no usamos la palabra nosotros? ¿Ya? Nosotros somos así, así. Porque cuando cambiamos la palabra de iglesia a nosotros, eso nos lleva a reflexionar hasta qué punto yo soy así también. Y es un momento para que yo pueda reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que yo compartí el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que yo visité un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que yo di una ofrenda a una persona en necesidad? Yo, ¿cuándo lo hice yo? Porque yo soy la iglesia. ¿Ya? Creo que si lo personalizamos, eso nos va a ayudar a todos a poder hacer mea culpa y el cambio va a empezar así. Porque temo que si hablamos de iglesia, distanciamos el problema, decimos el problema está allá afuera, yo no lo tengo, yo soy libre de eso, así que ellos arreglen el problema. Y claro, todo el mundo piensa así, el problema nunca se arregla. Así que creo que tenemos que Exacto. personalizarlo y que cada uno tenemos una responsabilidad en eso. Y o como manera de comentario, yo he hablado o no tengo ningún problema en conversar, o sea, temas casuales, ¿no? Con una lesbiana o un homosexual y no se contagia, o sea, uno no se va a llenar de su idea o sí es interesante saber cómo piensan y a veces ellos dicen, yo sé que estoy en pecado, pero yo sé que esto no es, para Dios no está bien, pero entonces hay personas que no están dentro de ese movimiento así haciendo un boom, pero ellos sienten y saben y son conscientes de que en la vida como ellos la están viviendo no es Mm, la forma cristiana, o sea, una forma ya. correcta, pero Ya. ellos no contaminan de su forma de ser o de su pensamiento, es que tú vas a pensar como yo pienso o entiéndeme, no, es normal, es una conversación como se tiene con un heterosexual, se tiene con un homosexual, porque son personas que tienen un lugar en un trabajo, están en un restaurante o te prestan un servicio, o sea, son personas normales, entonces eso es lo que yo le critico mucho al cristianismo extremista, que Mm, no se mezclan y no conversan y no te saludan si no eres de su misma línea religiosa. ya. Sí, tiene toda la razón, Luz. Estoy de acuerdo contigo. Ya.
Muchas gracias, profe. Ya, Luz, un abrazo, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Amén. Con nuestra hermana Angélica. Buenas tardes, bendiciones. Hola, Bueno, Angélica. escuchando. Pastor, muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Excelente enseñanza. Primera vez que escucho esta teología cute y la verdad que quedé sorprendida, ya que yo he venido de iglesia en iglesia y no han profundizado temas tan abiertos y tan llenos de conocimiento como este. Y por eso que quizá hay tanta gente, pues automáticamente ellos se desechan por falta de conocimiento, como dice en el libro de Oseas 4:6. Y también aquí meditando, hablando con mi Padre, con nuestro Padre Celestial, me traía la palabra donde Jesucristo hablaba acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Sabe que al pastor y hermanos que estamos acá, es necesario que el trigo crezca con la cizaña, pero sabemos que en el tiempo cuando el Señor vaya a escoger, el trigo será depositado en el granero y la cizaña se amontonará y se quemará. Eh, los homosexuales, las lesbianas, drogadictos, esas personas son enfermas, son enfermos que Dios dice, vaya y hagan discípulos, mas no los discriminen ni los rechacen. Eh, Detrás de cada cosa hay un espíritu operando, que ellos no están haciendo las cosas conscientemente porque quieren hacerlo, porque sino que no hay una revelación de la verdadera teología, que es la palabra de Dios, y que muchos hoy en día están sacando provecho en predicarle a esas personas y hacerle creer que con su identidad, que con su forma de ser, ellos van a ser salvos. Puede ser por lucrarse o porque también estén en ese conocimiento entenebrecido. Y la gloria y la honra sea para Dios, porque hoy de verdad que ha sido de gran bendición conectarme y poder escuchar esta clase. Y bendigo su vida y gracias por dejarse usar, aunque sé que es gratis. Y el pastor decía que el pueblo de Dios, cuando le hablan de gratis, corren y se meten y escuchan todo, pero cuando le dicen hay que dar una ofrenda, ahí se niega, pero a veces también tenemos que aportar porque el obrero es digno de su salario. Bendiciones. Gracias, Angélica. Gracias, pastor. Ahí terminamos el pool de preguntas. Y nada más que agradecer por todo este tiempo. Solamente recordarles, amados hermanos, que la próxima semana, el día miércoles, inicia el curso de Apocalipsis. Ese curso, si tiene un costo, pueden escribir al link del hermano @DaniPadilla93 y ahí va a estar va a comunicarse personalmente con el hermano para que le pueda indicar cuáles son los procesos para que usted pueda inscribirse. También se van a sortear becas, me informa el hermano Dani Padilla, así que ya puede usted también estar participando y llevarse esa beca. Le animo también, de repente le paso más tarde el link donde está nuestro pastor Alex Donelli dando el curso. ¿Todavía se pueden inscribir, pastor? Para el curso de apologética, quizá, pero tendrían que comunicarse con los que están organizando Ok, eso y ellos le darán la información necesaria. Yo solo soy el profesor nomás. pero nuestro excelente representante peruano. Gracias, pastor, por todo en este día. Ya les envió la hermana Mónica Cárdenas el link para que puedan entrar a YouTube y puedan ver el link para las activaciones, reacciones de los niños, es donde tocan temas cristianos. También visite @Dani Padilla 93, Instagram, su hermano Dani Padilla, el canal de YouTube, visite TikTok, que también ahí lo he vuelto a poner la hermana Mónica, ahí está, hágale clic y póngale un me gusta y compártalo porque somos familia cristiana, así que debemos de apoyarnos, debemos compartir todo lo que es bueno, santo, agradable y que glorifica a nuestro amado Señor. Puede abrir su micrófono antes y despídase nuestro amado profesor Alex.
Gracias. Las palabras quedan hermanos. cortas. Dios Gracias, les gracias, bendiga. gracias. Bendiciones ya con Despídase. todos. Tengan Puede buen fin de escribir en el semana. chat. Puede escribir en el chat. Toda una semana de Gracias. actividad para todos. Ahí puede el pastor va a leer los comentarios. Puede escribir en el chat, puede despedirse. Puede levantar la manito, puede hacer una interacción. Nuestra hermana Luz dice, muchas gracias. Hermana Angélica, que primera vez ha ingresado. Bienvenida, hermana Angélica. Amén. ¿Me permite hacer una oración por el pastor, por favor? Sí, claro. Un minutito, deja que se despidan escriban un ratito en el chat y ahí hacemos la oración. ¿Te parece? Unos minutitos. Amén. Ahí está. Puede ser alguna reacción. Nuestro hermano Sergio también, ese mensaje profético. Se está volviendo pronto. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora sí, vamos a darle el gozo para nuestro corazón de escuchar la oración de nuestra hermana y con eso nos despedimos. Hermana Angélica, adelante. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias primeramente a ti, porque tú eres el que permite estos encuentros. Señor, aquí están las diferentes naciones unidas porque quieren llenar su mente y renovarla de tu palabra, de tu conocimiento. Sabemos que tú quieres un pueblo que vaya en avance, en aumento día tras día a través de la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada integrante, por crear estas plataformas donde se predica solamente tu verdad. Señor, yo te presento la vida del pastor, seas tú guardando su entrada y su salida. Padre, mira con qué amor Él dispone para predicar la palabra, porque en Él hay mansedumbre, Padre Celestial, hay un corazón lleno de amor y que no espera, Señor, nada a cambio, sino que sabe que su recompensa viene de ti y que se despoja, papá Dios, para entregar todo en estas clases. Bendícelo, guárdalo, protégelo y cada vez dale más y más de esa sabiduría oculta que tú tienes para que cuando Él esté en estas clases hable con espontaneidad, Padre. Hable, Señor, de lo que tú reveles y traigas a su mente. Respáldalo en todo, cúbrelo con la sangre de Cristo y seas tú quitando de su vida, papá Dios, todo lo que el enemigo quiera lanzar para venir a bloquear, a derribar su salud, su ministerio, su familia y todo lo que esté de parte de Él. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque seguimos conectados al reino celestial y seguimos creyendo de que tú vas a traer cada día más y más conocimiento y temas para seguir creciendo. Amén, amén y amén. 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 Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga y que todos Gracias, tengan un amados buen fin de hermanos. semana. Estamos reunidos y ya saben, el día miércoles inicia el curso de Apocalipsis con el profesor Néstor. Pueden inscribirse escribiendo directamente al @93 Dani Padilla. Y es un curso que tiene costo, sí, pero es un costo súper accesible para todos. Oremos para nuestro hermano y nuestro amado pastor Alex Donnelly, que tiene estas clases, tiene una actividad fluida, viaja constantemente. Y también por lo que nos dijo en un comienzo, ¿no? Oremos por aquellos profesionales, personas que están capacitadas, pero para que se activen dentro de la iglesia, para que puedan ser parte activa, para que podamos extender foros, conversatorios, exposiciones. Realmente hace mucha falta de eso. Hay mucho profesional dentro del pueblo del Señor, pero que necesita injertarse, unirse, acoplarse, disponerse para servir en todo esto. Gracias, amado pastor. Muchas gracias Gracias, Leslie. nuevamente. Dios te Gracias. bendiga. Muy amable. Bendiciones. Bendiciones ya con todos. Dios les bendiga.